Hola docentes, tercera temporada, mi nombre es Walter Gómez, maestro en Bellas Artes, gestor cultural. He hecho el ejercicio también de la docencia en artes. Estoy participando en la exposición Manos en la Obra en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga con los artistas Augusto Vidal, César Chaparro y Henry Olarte. La exposición fue inaugurada el día 1 de marzo. Invitamos a todas las personas, oyentes del magazine para que asistan. La semana entrante vamos a tener una interacción con el público que asista a la exposición con el fin de conocer algunos detalles en cuanto a la técnica, materiales, propósitos que tiene el artista en el momento de crear su obra. La obra con la que participo es Talud, es una reflexión que hago en un momento de mi vida en el que he tenido que transitar las carreteras de Santander y me he encontrado con dificultades que generan trastornos en el momento de viajar o de ir de un lugar a otro. La presencia de los taluds hoy en día a través de los anclajes con cemento y hierro forman parte como del nuevo paisaje, digamos, urbano-rural que afecta de alguna manera el paisaje del departamento. Talud es una manera de acercarme con el arte a un hecho político, es decir, considero que mi reflexión va dirigida, digamos, a hacer inminente un peligro que hay a la hora de generar un desarrollo económico, social, en una región. Muchas veces el costo de ese desarrollo en lo que tiene que ver con lo ecológico es muy alto, no solamente de lo económico, sino también porque se ve afectado de alguna manera todos estos microsistemas que forman parte de alguna manera de los lugares donde nace el agua. Todo eso me ha llevado a concebir que la obra es como un llamado de atención a ese paisaje, a ese nuevo paisaje, y de alguna manera a través de un lenguaje de los elementos urbanos como el puente peatonal, como el cubo del edificio, como la escarpa o el talud sin la presencia humana, las casas que están al borde del abismo y referente a los espacios que durante la muestra están en grises, que no tienen figura, que no tienen esto, no lo considero que es una obra en proceso, sino que son como silencios que tiene la obra en el momento de efectuar su lectura. Esto con el fin de que el espectador pueda tener un momento de descanso para continuar la lectura de la distribución de la obra. Talud está hecho en materiales como el MDF, que me parece un material que logra tener como una materialidad un poco más concreta, digamos, ¿no? Más industrial, que es lo que se nos impone en el momento de ver un talud con anclajes. Digamos, la invitación también un poco al espectador es a preguntarnos sobre el devenir de las ciudades, ¿no? Cómo debemos de plantear nuestra vivencia o nuestro hábitat con lo que tiene que ver con la relación de calidad de vida, de la concepción que uno tiene sobre la vida, ¿cierto? Y me parece que el arte logra conectar, digamos, dos lenguajes. Uno, el lenguaje de la expresión, del color, de la forma, pero por otro lado, el lenguaje de lo crítico, de lo político, y invita de alguna manera a que nos preguntemos acerca de cuál es, digamos, cuál es el resultado de pensar en los modelos de desarrollo solamente basados en lo económico, en el cemento, frente a la fragilidad de la vida. Respecto al acompañamiento que me hizo mi hijo, pues era parte del proceso de la obra, era que las personas podían preguntar, interactuar, si querían untarse, tocar el material. Yo aquí les mostré que las texturas los logré a través de la recolección de una arenilla muy fina del río Magdalena, que ha sido en mis últimos meses como el entorno en el cual me he movido.
Entonces, no utilizo los materiales convencionales, sin embargo, la técnica es hecha en acrílico a base de agua y es una serie que sí pretende ir generando otros módulos, ¿no? Quizás el mismo cuadrado dentro del cuadrado, un poco más grande. Voy a tratar de involucrar el elemento hierro o el metal dentro de las obras para generar un sentido un poco más escultórico, ¿sí? Que es lo que de alguna manera se nos impone con los anclajes que encontramos en los taluds que rodean nuestra ciudad. Bueno, el ejercicio, dado que fue basado en el encuentro de 4 creadores que traíamos unas ideas previas, pero que el reto era encontrarnos con el espacio que nos otorgaba el museo. En ese sentido, hicimos una concertación de afinidades, digamos, la obra de Henry Olarte es como un nicho, ¿no? Tiende a generar como un nicho arquitectónico, y si uno ve la obra de César Chaparro, es también como una invitación al voyerismo, como a mirar a través de la ventana, también es como un elemento, digamos, arquitectónico. En el caso de Augusto Vidal, digamos, lo que nos pareció importante fue la levedad de la obra de Augusto, hecha en papel, frente a lo concreto de mi obra, que está hecha en madera, en un elemento industrial. Eso nos pareció que podía, digamos, generar un guión museográfico interesante para las personas que visitaran la exposición. Bien, en lo que respecta al elemento del documento, lo que termina registrando el proceso de creación, de montaje, fue interesante, digamos, en el sentido de que no toda la idea que uno traía concebida para poner en el espacio se mantuvo. Más bien hubo procesos de transformación, procesos también de comunicación entre los artistas. También invitamos a Henry Buitrago como un asesor curatorial, quien sugería de alguna manera un guión o una manera de montaje. Entonces nos parecía importante que el video registrara de alguna manera todo este proceso que, digamos, que sirve para clarificar un poco la lectura general de la exposición. Entonces, toda la intención del video, y que va a ser una política del museo, es mantener un registro audiovisual de las personas que exponen, del público que interactúa con el artista y que muestre las diferentes etapas del proceso de la exposición. Me parece que eso le puede generar al museo un documento interesantísimo para su, digamos, para sus contenidos o archivos de lo que sucede en el museo. Es decir, la obra talud no deja de tener una conexión con lo real. Es decir, lo que uno se encuentra en el momento en la carretera en que se encuentra con un talud que se ha venido al piso, es una serie de dispositivos, entre ellos el paletero, que es quien le dice al automóvil o a las personas el pare o siga, ¿no? En ese sentido, me parece que era conectar, digamos, lo real con una metáfora que yo concibo dentro de mi obra. Es decir, yo no intento representar la realidad, pero sí quiero mantener una conexión con lo real, por aquello de que me interesa que el lenguaje de mi obra termine siendo también un lenguaje de lo político. Entonces, la otra reflexión que hacíamos con alguien es ver la existencia de una persona que pasa 12 horas haciendo una labor mecánica. Eso también le genera a uno cierta angustia, ¿no? Frente a toda la exigencia que repercute a la hora de tener, digamos, de transformar un paisaje en las carreteras, en los caminos. Entonces, no es solamente el cemento, sino también es la existencia de una persona o de muchas personas que tienen que aguantarse en un trancón,
que tienen que llegar tarde a su trabajo porque la carretera no les permite pasar. Entonces, básicamente lo que intentamos recrear en el afiche, la intención inicial era que los cuatro asumiéramos un rol, pero terminamos solamente César Chaparro haciendo como digamos, señalando como un elemento bolivariano, ¿cierto? Que es el soldado bolivariano, frente al contenido de su obra, que tiene que ver también con lo político, porque de alguna manera el Bolívar o nuestro vecino está en una crisis que se ha desbordado, digamos, todas las condiciones políticas y sociales, no solamente de Venezuela, sino de Colombia y de casi toda Latinoamérica. Y eso es también, incluso se ha llegado a hablar de una tercera guerra mundial a partir de un desplazamiento humano como el de Venezuela, ¿no? Entonces, todo esto, lo que queríamos era que tuviera una repercusión también política más allá de lo estético.